Muy buenas tardes, jóvenes. Continuando con la asignatura Maquinaria pesada y movimiento de tierra, hoy toca hablar acerca de las características de la maquinaria pesada y por ende necesitamos hablar acerca de los procesos constructivos para vincular el uso de la maquinaria de acuerdo a las etapas constructivas en la que nos encontremos. Bien, comenzamos. Las etapas de terracerías y pavimentos en cualquier obra de infraestructura vial conllevan un proceso constructivo, el cual a grandes rasgos se compone de las siguientes etapas: el desmonte, el despalme, el corte, el terraplén, la subrasante, las bases y subbases y finalmente los pavimentos. Entonces, cada una de estas etapas va a utilizar diferentes maquinarias y algunas pueden utilizarse en varios procesos de los que acabo de mencionar. Bien, entonces vamos a empezar con las primeras etapas: el desmonte y el despalme. Estas dos actividades en ocasiones solemos confundirlas, solemos encajonarlas como si fuera un solo concepto. Sin embargo, son cosas diferentes. En primera, el desmonte, como observamos en el lado inferior izquierdo, podemos observar dos ejemplos. Primeramente tenemos una motoconformadora que está realizando desmonte y tenemos un pequeño bulldozer haciendo del mismo modo un desmonte. Pero ¿qué es el desmonte como tal? Bien, el desmonte va a ser todo el conjunto de actividades para remover de la superficie en la cual vamos a trabajar, por donde pasa nuestro eje de proyecto, nuestro derecho de vía, toda la vegetación existente, incluyendo lo que son árboles que estén dentro del derecho de vía. Para ello se necesita una previa autorización por la Semarnat, un manifiesto de impacto ambiental, en donde se nos autoriza a hacer la remoción de árboles, de vegetación existente en el trazo de nuestra carretera. Eso es el desmonte, es remover toda la vegetación. Bien, por su parte, el despalme es aquella actividad en la que vamos a remover la capa superficial del terreno, esta capa que va a contener materia orgánica. ¿Por qué se va a retirar esa capa? Con el objetivo de que no se mezcle con las capas que vamos a nosotros desplantar como tal, como lo es el terraplén, la subrasante. Entonces debemos de tener materiales homogéneos y no debemos tener materiales contaminados con materia orgánica. Del mismo modo observamos del lado derecho una motoconformadora que a través de su cuchilla está realizando un despalme. Y del lado inferior podemos ver un tractor bulldozer, un D6, que está haciendo la misma actividad mediante su cuchilla. Aquí principalmente el despalme se va a definir un espesor de acuerdo al proyecto, de acuerdo al estudio de mecánica de suelos que hayamos realizado. En él vamos a determinar el espesor, el cual puede variar dependiendo del tipo de terreno, pero generalmente va de 20 a 30 centímetros. Bien, estas son las primeras etapas: el desmonte y el despalme. Bien, continuando, vamos a hablar acerca de cortes. ¿Qué son los cortes? Bien, antes de definir como tal los cortes, tenemos que hablar del suelo. En este caso vamos a definir principalmente dos tipos de suelos: los suelos blandos y los suelos rocosos. Cada uno de estos tipos de suelo son diferentes procesos constructivos para ejecutarlos.
Pero a su vez, los suelos blandos podemos encontrarnos con suelos tipo A, tipo 1 y suelos tipo B o tipo 2, como los observamos aquí en la pantalla. Y el suelo tipo C, que es un suelo rocoso. Pero vamos a definir un poquito más cada uno de estos tipos de suelos. Vamos a comenzar con el tipo de suelo 1 o suelo tipo A, los cuales este conjunto de material se considera un suelo blando. Algunos ejemplos pueden ser tepetates, arcillas o una combinación de estos tipos de materiales. Y la característica particular de este tipo de suelos es que se puede extraer mediante medios manuales, es decir, son muy accesibles para su ejecución. Por su parte, el suelo tipo B o tipo 2, como vemos en el centro de la pantalla, está conformado por arenas, por gravas, por arcillas o una combinación de todos estos tipos de materiales y los cuales tienen una textura semiblanda. Para este tipo de suelos ya se tiene una mayor dificultad y es necesario realizar los cortes mediante algún proceso mecánico, como vamos a ver más adelante. Y finalmente los suelos tipo C o suelos tipo 3 están formados principalmente por roca y su extracción requiere de métodos especializados. Pueden ser métodos mecánicos, por ejemplo, al usar excavadoras con martillo, o métodos químicos explosivos para realizar detonaciones. Aquí observamos un ejemplo de ese tipo de suelos. Son suelos duros, rígidos. Bien, continuando. Para los cortes en material tipo A, tipo B, tipo 1, tipo 2, ¿qué maquinarias vamos a utilizar para realizar ese tipo de cortes? Bien, en pantalla observamos 4 ejemplos clásicos, 4 ejemplos típicos. El primer ejemplo observamos una retroexcavadora, la cual mediante su bote podemos realizar ese tipo de cortes. Por ejemplo, aquí estamos realizando una zanja, una caja, probablemente para una cimentación superficial, una zapata. El segundo ejemplo tenemos la excavadora. ¿Cuál es la diferencia entre la excavadora y la retroexcavadora? Que la excavadora puede dar un giro de 360 grados sobre su propio eje y las excavadoras generalmente tienen como medio de locomoción un tránsito, una oruga, y las retroexcavadoras las contamos con un sistema de locomoción de llantas o neumáticos. Esa es la diferencia. Y obviamente una excavadora nos va a dar un mayor margen, una mayor producción dado sus dimensiones. Una retroexcavadora, sus botes son generalmente pequeños, menor a medio metro de cúbico para la extracción. Bien, tenemos los primeros dos ejemplos. Otro ejemplo es nuestros payloaders o palas mecánicas, los cuales su función principalmente es el trascado de material, como observamos aquí en la figura. Y el cuarto y último ejemplo que presento aquí en pantalla es el uso de tractores bulldozer. Estos tractores nos van a servir dado que sus cuchillas nos van a permitir cortar con facilidad y en grandes proporciones volúmenes de material. También existen lo que son motoescrepas, pero en la actualidad han quedado un poquito en desuso. Todavía se utiliza, pero ya no como se hacía anteriormente. Bien, esto es en cuanto a cortes de material tipo A, tipo B. Y ahora, ¿qué pasa con los cortes tipo C?
Bien, como ya mencionaba anteriormente, para los materiales tipo C son materiales rocosos, materiales muy duros. Entonces, existen dos métodos para la ejecución de cortes en este tipo de terrenos. El primero de ellos van a ser mediante voladuras, mediante explosivos, los cuales para ejecutarlos vamos a necesitar de un permiso por parte de la Sedena, ya que vamos a utilizar explosivos, y para lo cual se requiere un plan previamente determinado de acción, el cual debe de estipular que se deben de suspender cualquier actividad cercana a un diámetro del sitio donde se va a ejecutar nuestra voladura. Todo esto debe de hacerse ciertos cálculos en el cual nosotros vamos a hacer barrenaciones en el terreno para introducir los taquetes de explosivos, los mismos que deben ejecutarse con mucho cuidado, con mucha precaución. Por su parte, tenemos otra opción que es un poquito más cara económicamente hablando y un poquito más lenta que la anterior, que es el uso de martillos en nuestras excavadoras. Vamos a quitar el bote de las excavadoras y vamos a complementarlas mediante el aditamento del martillo hidráulico, el cual va a funcionar perforando nuestras rocas, nuestro suelo, y dividiéndolo en fragmentos más pequeños. Este tipo de procedimiento suele ser algo lento en comparación al uso de explosivos. También aquí es importante destacar que puede darse el caso de utilizar los dos métodos de manera simultánea. Esto sucede principalmente cuando las rocas de plano son muy duras y al momento de realizar un explosivo no se ejecuta de manera correcta. Entonces debemos combinar los fragmentos que hayan quedado sólidos en nuestro terreno para introducir lo que es el martillo hidráulico con una excavadora. Bien, eso es en cuanto a los cortes. Bien, ahora vamos a hablar acerca de terraplén y subrasante, los cuales se caracterizan por requerir un grado de compactación. Tenemos tres opciones de materiales para este tipo de trabajos. El primero van a ser los suelos no compactables, los suelos cohesivos y los suelos arenosos. En los suelos no compactables, por ejemplo, podemos tener un pedraplén. Es decir, vamos a subir un gran volumen de rocas con cierta característica geométrica, las cuales debemos acomodar, debemos compactar, pero sabemos con anticipación que no existe como tal una compactación, sino más bien un reacomodo de partículas. Bien, por su parte, los suelos cohesivos van a ser aquellos suelos en los cuales se caracterizan por su alto índice de plasticidad, como lo son las arcillas y los limos, como observamos en pantalla. Por otra parte, vamos a tener los suelos arenosos, los cuales su propio nombre lo dice, van a ser aquellos tipos de suelos los cuales se conforman por partículas arena y partículas de grava. Bien, ahora para cada uno de estos tipos de suelos se ocupan diferentes métodos de compactación. Para el caso de los suelos no compactables es muy común utilizar tractores bulldozers o propias excavadoras para realizar el bandeo sobre la superficie, lo cual nos va a ayudar el propio peso de la máquina con el reacomodo de partículas. Por su parte, para los suelos cohesivos vamos a utilizar vibrocompactadores con tambor pata de cabra, el cual nos va a ayudar a la disminución
del índice plástico y propiamente del contenido de agua de nuestros suelos para llegar a una compactación adecuada. Y finalmente en suelos arenosos, al igual que en suelos no compactables, vamos a lograr un reacomodo de las partículas mediante el vibrocompactador, mediante la propia vibración del tambor, nos va a ayudar a realizar una compactación adecuada. Aquí es importante destacar que vamos a requerir de un porcentaje de humedad óptimo para llegar a esa compactación. Bien, ahora continuando con la siguiente etapa de base hidráulica, la cual es un conjunto de materiales pétreos con ciertas características que nos van a ayudar a dar el soporte de nuestro pavimento, nos va a ayudar a absorber las cargas propias que vienen de nuestra carretera con el fin de evitar deformaciones en nuestra superficie de rodamiento. Entonces aquí podemos ver el ejemplo de una motoniveladora, la cual está regando nuestra base hidráulica, dándole un nivel, el cual posterior a su nivelación vamos a proporcionar del mismo modo una cantidad de agua necesaria para lograr una compactación adecuada, la cual ronda de entre el 90 y 95% de compactación. Y continuando, vamos a tener finalmente nuestros pavimentos, los cuales pueden ser flexibles o rígidos. Esto va en función del estudio de tránsito que nosotros hayamos realizado. Nos va a dar un número de vehículos que es el TDPA, mediante el cual nosotros podemos diseñar ya sea un pavimento flexible o un pavimento rígido. Esto va a depender del estudio socioeconómico que realicemos y de la proyección a número de años del cual nosotros requerimos la vida útil de nuestro pavimento. En un pavimento flexible podemos observar nuestro nivel de subrasante, tenemos una subbase, una base y finalmente una carpeta asfáltica. Para un pavimento rígido podemos observar una subrasante que puede ir de 20 a 50 centímetros, una base generalmente de 10, de 15 centímetros o incluso un poco más, y una losa de concreto que en promedio va de 10 a 18 centímetros, pero podemos ver espesores mayores, esto dependiendo la vida útil que nosotros vamos a requerir para nuestro pavimento. Bien, ahora en los pavimentos, ¿cómo vamos a compactarlos? Bien, para los pavimentos flexibles vamos a requerir de dos compactadores. El primero de ellos va a ser un compactador neumático y en segundo término un compactador de tambor liso. ¿Por qué se ocupan los dos? Se utiliza el rodillo neumático dado que las propias características del neumático nos van a ayudar a obtener un mejor sellado. Entonces, ya que dimos la compactación con el neumático, posteriormente vamos a utilizar nuestro vibrocompactador liso para dar únicamente un acabado final, homogenizar la superficie. Y por su parte, para un pavimento rígido, lo único que vamos a requerir, dado las propias características de un concreto, es verter el concreto directamente sobre nuestro cuerpo final de terracerías y realizar un vibrado correcto, como el que observamos aquí en la imagen. Vemos a un personal en nuestra obra el cual está dando un vibrado final. Bien, con ello concluimos un poquito con ello acabamos nuestro tema de procedimiento constructivo y características de maquinaria pesada.
Lo hemos enfocado a un ejemplo de una vía de infraestructura vial. Bien, muchas gracias por su atención, jóvenes. Nos vemos la próxima sesión.